Muy buenas noches, le damos la bienvenida a esta hora a todos los usuarios que se conectan con nosotros. Esto es Sala de Prensa con Carlos Barragán. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy en contexto, Carlos, y es el periodismo en medio de un contexto de conflicto. Y digo que estamos en contexto justamente por lo que está pasando en la guerra del Medio Oriente entre Israel y Hamás, Carlitos. Sí, lamentablemente digamos que el periodismo es la única fuente en donde las personas pueden creer y deben creer. Y, y el periodismo no tiene en estos momentos de guerra un instante fácil. Sí. Y le voy a decir por qué. Desde el solo manejo de la información y la cobertura. Yo quiero que sea su invitado Sí. el que diga la frase que sé que va a decir Néstor Rosanía en estos momentos. Bueno, antes de darle la bienvenida a Néstor, pues obviamente son dos personas que tenemos en este momento. Carlos Barragán, que ha tenido la posibilidad en sus 30 años de carrera periodística de cubrir varios eventos en medio del conflicto en nuestro país, en Colombia, en la época de Pablo Escobar, como me lo anticipaba antes de entrar en esta emisión, esta transmisión de Sala de Prensa. Y por supuesto, por eso también tenemos a nuestro otro invitado, quien es Néstor Rosanía, analista y reportero de guerra, quien por supuesto agradecemos por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Un saludo para ustedes dos, para Carlos, que es un maestro sin lugar a dudas del periodismo de conflictos, y para todos los televidentes. Pues ahora sí, ¿cuál era la frase que que nos decía Carlos que iniciaría Néstor? Yo estoy completamente convencido de que es la que, porque Néstor también ha hecho sus conferencias sobre esto, y es que la primera sacrificada en un conflicto como el que estamos viviendo, como el que vivimos en Colombia, como el que se ha vivido en otros países, es la verdad. Y cada cual la utiliza a su acomodo para su lado. Claro. Y trata de hacerlo así para vender su realidad del conflicto o vender sus intereses, Néstor. Sí, Raísar Kapuczynski, el gran reportero de guerra, nos dejó esa gran frase, y hay muchos reporteros que la han ido replicando en la historia de los conflictos y los cubrimientos de los conflictos armados, porque lo primero que intentan es o silenciar al periodismo o intentar venderle una realidad parcializada que beneficia a alguno de los actores. Ahí comienza la lucha del periodista. La lucha del periodista no comienza ni siquiera cuando llega a los teatros de operaciones, sino que desde antes ya tiene que comenzar a luchar contra la desinformación que no lo permea a él, para que pueda a sí mismo llevar una buena información certera y veraz de lo que está sucediendo. ¿Cómo se logra, por supuesto uno en esta carrera, ustedes pues son dos maestros para mí, pero uno lo primero que le enseñan en la academia es a fortalecer como el olfato periodístico, y no solo para reconocer dónde está la noticia, sino para también, en principio, pues saber encontrar dónde podría estar esa verdad. Pero ¿cómo es el ejercicio para uno lograr ser equilibrado y no cometer errores? Porque lo decíamos ahorita, Carlos, sí, que se presentan muchos casos que incluso las fuentes lo llevan a uno a cometer ese tipo de errores, y ya nos va a contar usted la experiencia que tuvo en el caso de los falsos positivos. Claro, por supuesto que yo siempre he dicho que no solamente en el periodismo, sino en la vida siempre las cosas tienen dos versiones, dos caras. El problema es cuando uno se casa con una y no busca la otra. El confrontarlas te ayuda a encontrar parte de la verdad, o al menos, y el sospechar que una no está diciendo completamente la verdad, pues te ayuda a formar una idea realmente de lo que está sucediendo en un conflicto. Yo tuve la oportunidad de estar en la situación de Honduras cuando Néstor sale Zelaya del poder, me envían a mí a Honduras, y encuentra uno que gran parte de un país totalmente polarizado, pero no nos estaban contando toda la verdad. No eran tan buenos los que se quedaron en el poder, ni tan malos los que habían salido, ni los que habían salido habían cometido cosas tan buenas. Parte y parte. Lo importante aquí es tratar de sacar, irse uno por el camino del centro, que es muy difícil. Y en un conflicto como el nuestro, el colombiano, sí que es difícil porque, Néstor, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero aquí la institucionalidad nos decía, la norma, que el Estado no nos miente, ni los jueces tampoco nos mienten, entonces a ellos hay que creerles, y por ahí nos fuimos durante muchos tiempos y ¡pam!, falsos positivos.
Sí, yo le sumaría el tema de la institucionalidad y cómo no reconocer el trabajo, por ejemplo, de Ricardo Calderón en las grandes investigaciones. A los televidentes les recomiendo y a los estudiantes de periodismo y periodistas en general un libro imperdible que se llama El reportero invisible y cuenta todas las investigaciones de Ricardo Calderón alrededor del conflicto armado colombiano y ese olfato periodístico que se necesita, pero sobre todo, y una cosa que Calderón siempre plantea es, hay que escuchar a todos, pero no creerle a ninguno y siempre tener esa lógica de confrontar, como lo decía Carlos, las fuentes, no quedarse con la primera información que le llega a uno. En estos escenarios de conflicto, por ejemplo, en el palestino-israelí, hay que tener más, digamos, más ejes de confrontación. Entonces, viene una verdad institucional, la que dan los partes, ejemplo, ayer parte del ejército de Israel diciendo que ellos no fueron los del bombardeo del hospital, vienen los partes, digamos, del lado palestino, de la Autoridad Nacional Palestina, de Hamas, del cuerpo médico, ¿no? Todos dan una verdad. Ahí lo importante es empezar a confrontarla con la segunda categoría, que son las instituciones internacionales, Médicos Sin Fronteras, Naciones Unidas, ACNUR, hay muchas instituciones que tienen también su gente en los territorios en campo y que tienen una información. La tercera categoría son las ONGs independientes que también hacen una labor de investigación, que tienen gente en los territorios, que también están dando información. Y la cuarta, pues una de las más importantes, la que manejamos nosotros siempre, son los líderes, las fuentes de las comunidades que directamente en el territorio le están brindando a uno la información en tiempo real. Entonces uno lo que hace es empezar a confrontar esas cuatro miradas y lo que dice Carlos, eso lo empieza a llevar a uno a que no los malos que nos intentan vender muchas veces no lo son así, los buenos también no son tan buenos, y ahí es cuando empieza la labor periodística a empezar a ensamblar la historia y a entender realmente lo que pasa. Y lo segundo para mí más importante en esto es tener análisis de contexto. El periodista que llega a los territorios tiene que ser ya alguien experto en lo que está sucediendo, no puede llegar a informarse en el territorio, sino que tiene que tener la lectura en términos históricos, de contexto, de actores del conflicto, para que cuando llegue al territorio pueda primero entender qué es lo que le están diciendo y poder empezar a armar ese rompecabezas tan complejo, sobre todo cuando son en conflictos que no son los del país de uno, sino que le toca a uno llegar a entender toda la dinámica de un conflicto diferente. Termino con esto, por ejemplo, en el conflicto palestino-israelí hay mucha gente que quiere darle una interpretación religiosa, que esto es un conflicto religioso cuando no lo es, o que es un conflicto de la izquierda versus la derecha, como si Israel representara a la derecha y los palestinos a la izquierda, y esas categorías no se utilizan en los conflictos armados de Medio Oriente. Entonces uno tiene que saber qué es cómo funciona la cosa ya, cuáles son las categorías políticas que funcionan y no intentar adaptarlo a la realidad del conflicto de uno. Sí, no, ningún conflicto se parece. Todos los conflictos son distintos y tienen maneras de resolverlo de una manera distinta. Claro. Porque si no, pues me imagino, Yo iba al punto. tendríamos un libro para resolver conflictos. ¿No? Mientras uno va conociendo en esto las diferentes versiones, un conflicto, ya que estamos hablando en el caso específico de lo que ocurrió en el ataque contra el Hospital Bautista de Gaza, mientras se van conociendo las versiones, uno desmiente que fue de su autoría, es decir, Israel ya desmintió que fue su autoría, pero sin embargo desde el Estado palestino están diciendo sí, fueron ustedes. En fin, mientras se van conociendo esas versiones, ¿qué tipo de cobertura y qué tipo de crédito le da uno también a ese tipo, digamos, este tipo de situaciones? Es decir, sale el gobierno de Israel a decir, mire, yo no fui el autor, pero entonces yo le digo, es decir, yo le doy toda la cobertura, es decir, toda la amplitud al desarrollo de su versión, o entonces, ¿cuál es la opción allí para parecer equilibrados y no ser herramienta de ellos para sus intereses particulares? Néstor. Creo que lo que tú lo acabas de decir, el equilibrio informativo es poner sobre la mesa las versiones de los diferentes actores, qué es lo que dice el estamento de un lado, qué es, pero sobre todo dejando claro que no, porque hay muchas personas, el televidente o la persona que consume la información de a pie, puede pensar que se está dando ese hecho como una realidad. Yo creo que lo más importante es siempre dejar muy claro, esta es la versión de este actor del conflicto versus esta otra versión y esperamos las investigaciones. Yo creo que ahí es donde comienza, sobre todo se tiene que ver ese equilibrio informativo. En América Latina, nosotros, digamos, los que cubrimos Medio Oriente, tenemos un chat, un WhatsApp, y ahí nos estamos pasando la información porque tenemos colegas que en este momento son corresponsales en Jerusalén o están en la frontera con Egipto, con Jordania o con el Líbano. Y casi todos los colegas dicen lo mismo, y es que
se intenta construir una narrativa muchas veces de personas que no están en el territorio y empiezan a narrar hechos que no están pasando. Y eso también es peligrosísimo y pasa, y eso es una de las cosas que más se tiene que cuidar el periodista, de no acudir a fuentes que le narren cosas que ellos creen que están pasando y que pueden, digamos, desvirtuar los hechos que están sucediendo realmente en el territorio. Dicen, lo decía, los discípulos decían de Jesucristo, ver para creer. Sí. Santo Tomás lo decía así. Y fíjese, Néstor, que es tan cierto eso, que incluso en nuestra realidad, en nuestro conflicto armado, cuando, por ejemplo, vino el deceso de Raúl Reyes, prácticamente las autoridades le tomaron fotografías al cuerpo de Raúl Reyes o al cuerpo del Mono Jojoy para que la gente creyera que eso en efecto había ocurrido, porque la gente no creía que eso hubiera podido ocurrir. No, porque aquí veníamos acostumbrados a que nos decían muchas cosas de muchos lados. Claro. Y no había credibilidad. Un hecho, ahorita con lo de Palestina, nos hablaban de que niños muertos que los habían torturado, que estaban desmembrados, y yo buscaba y buscaba por redes sociales y yo no encontraba las imágenes, solamente encontraba el testimonio de un militar que estaba diciendo que esto ocurrió. Si yo me quedo, Néstor, en ese testimonio, ¿qué tan cierto estoy diciendo o estoy acercándome a la realidad o a la verdad? Ahí es donde el periodista tiene que mínimo decir, bueno, necesito confrontar esto con algo. Yo sentí en este conflicto, Alejandra y Néstor, que los tres primeros días solamente estábamos narrando, teníamos una narrativa, claro, la que se vivía desde Israel, pero no sabíamos qué estaba pasando al otro lado de la frontera. Al tercer o cuarto día aparece la otra realidad crudísima, que quién entró, que quién golpeó primero, no, lo hicieron y el daño de la guerra en este momento es muy fuerte. Yo creo que en la Segunda Guerra Mundial no hubiesen habido tantos muertos como lo que ha pasado en 10 días en este conflicto de Israel. En 13 días no pasó eso, ¿cierto, don Néstor? De la Primera Guerra Mundial. Esto fue lo que ha pasado entre Israel y Palestina, la manera como se han descargado militarmente los dos países, bueno, el Estado palestino y Israel ha sido inmisericordia, inhumano. Sí, yo le sumaría algunas cifras, por ejemplo, la Nakba, que es para los palestinos la catástrofe, se conoce así, que es la salida del pueblo palestino de sus territorios en 1948. Para los televidentes, si ustedes buscan y ponen ahí en su celular la Nakba, van a encontrar el símbolo de una llave, y es la llave que los palestinos cargan, siempre la cargan como en el cuello, en un dije, y ellos dicen, es que esta es la llave de mi casa, algún día recuperaremos los territorios y abro la llave de mi casa porque aquí las tengo las llaves. Entonces, esos palestinos del 48 salieron 700.000, que es una de las catástrofes en términos de personas civiles migrando por producto de una guerra. Pues a esta semana Israel le dio un día para que se movilizara 1 millón de personas. Más, o sea, esto es la segunda Nakba, lo que estamos viendo en estas imágenes. Y lo que Carlos decía es importantísimo. Los medios empezaron a registrar los primeros 3 días solo la versión de Israel, porque casi que esas eran las imágenes que habían, entonces colombianos que están dentro de Israel, pero no se conocía nada de lo que estaba pasando dentro de Gaza, que en ese momento estaba siendo bombardeado. ¿Qué pasó? Los reporteros, o sea, las fronteras están cerradas, el espacio aéreo está, no hay cómo entrar. Los reporteros que están ahí cubriendo son los que viven ahí directamente, los corresponsales de Jerusalén o muchos palestinos que son corresponsales para cadenas internacionales que viven dentro de Gaza. Pues como les quitaron servicio de energía, no tenían cómo transmitir, no tenían cómo mandar las imágenes por los celulares y por eso quedamos en un espacio negro, en un silencio informativo de qué es lo que estaba pasando en Gaza. Y esa era una de las mayores críticas. Reporteros Sin Fronteras, muchas entidades alrededor del periodismo en el mundo se pronunciaron y lo que decían es, puede estar pasando en este momento una masacre, un genocidio, y el mundo solo tiene un espacio negro porque no sabemos qué pasa. Hasta que por fin, digamos, se pudieron conectar algunos sistemas de electricidad y artesanales, y eso permitió que con baterías de carro y etcétera, que empezaran a mandar a través de redes sociales las imágenes y empezamos a ver esa catástrofe que en este momento hay. Esto es una de las catástrofes, sin lugar a dudas, de las más grandes de este siglo XXI y una de las, o sea, si contamos de las guerras
del inicio del conflicto palestino-israelí, uno de los peores momentos en términos de pérdidas de vidas humanas. Entonces, volviendo al tema, lo que decía Carlos es fundamental, es poder tener las imágenes de los dos lados, saber qué está ocurriendo en los dos lados de la guerra. Y cuando el mundo se dio cuenta de qué es lo que estaba pasando en Gaza, ustedes vieron cantidad de marchas a nivel mundial, porque fue el periodismo que le acaba de contar el mundo el genocidio que está pasando en este momento. Néstor, usted que es conocedor del conflicto en el Medio Oriente y que ya nos hace digamos, como un panorama de lo que representa este nuevo conflicto, el escalamiento de ese nuevo conflicto o de esa nueva guerra, ¿cuál es el reto en este caso en la cobertura de este conflicto Israel-Hamás? ¿Cuál es la diferencia entre de pronto todos los hechos que usted haya tenido que cubrir anteriormente? Hay tres grandes. Lo primero es que los periodistas no pueden entrar porque está cerrado absolutamente. Ustedes ven el conflicto de Rusia y Ucrania. Los periodistas desde el inicio pudieron entrar por el lado ucraniano, entraron por Polonia y de por sí el Estado ucraniano les brindó algunas garantías en términos de seguridad. Hemos visto imágenes hasta de colegas argentinos que han podido entrar en los blindados ucranianos y llegar a la primera línea del frente. O sea, se ven las piezas de artillería, los hombres disparando las ametralladoras .50 y al lado el camarógrafo y el reportero cubriendo. Eso, digamos, esa guerra la hemos podido conocer a partir de que los periodistas han tenido acceso, pero acá no. Acá todo está cerrado, las fronteras todas están cerradas en este momento, sea por Jordania, Líbano, Egipto o por Siria, no hay cómo entrar en este momento. Y lo que les decía, los reporteros, por ejemplo, corresponsales que están en Jerusalén, no se pueden mover en este momento, no están pudiendo llegar a la frontera con Gaza. Otra cosa también importante para los clientes es que Gaza está encerrada. O sea, está encerrada literalmente en muros de hormigón. Hagan de cuenta que ustedes estuvieran en un cuarto, tienen tres paredes y la cuarta pared es el mar. Entonces, ahí no hay cómo entrar, no es como Ucrania que cualquier reportero con un fixer podía llegar a la línea de frente por diferentes lados. Aquí literalmente hay un muro que no lo deja pasar a uno. Entonces, en Gaza hay un silencio informativo y, digamos, corresponsales, a una amiga mía corresponsal que está en este momento en Jerusalén me decía que ella ha intentado 3 veces salir y siempre en los checkpoints, que son los puestos de control, cuando pues ella va identificada con su chaleco prensa, carnet de prensa internacional, todo, cuando se dan cuenta que es prensa, ahí mismo la devuelven y no ha podido salir. Entonces, lo más duro es eso, no se puede conocer, estamos dependiendo únicamente de esos valientes periodistas que están dentro de Gaza, que son los que nos están informando. Eso es lo más duro de esta guerra, no sabemos exactamente qué está pasando. Hay otro detalle que quiero agregar a lo que está diciendo Néstor, que no solamente tener las dos fuentes. El periodista de orden público, el que ha cubierto estos fenómenos de guerra, sí, Aleja, tiene que tener conocimiento, no solamente de los actores del conflicto, sí, sino de la misma guerra. ¿Qué armas se utilizan? ¿Cuál es la frecuencia con que se utilizan? ¿Cuál es el daño que hace un arma? ¿Cuál es el daño colateral? Si las partes están dispuestas a asumir un riesgo colateral o no. ¿Cuáles se permiten y cuáles no? ¿Cuáles no? Claro. Fíjese que aquí en esto del hospital hay un fenómeno interesantísimo que cuando usted lo ve dice, bueno, en mi caso digo, pero ¿cómo una bomba, si yo le descargo una bomba de 250 libras desde un avión a un hospital, ahí no, el cráter que queda, o no, Néstor, es una cosa salvaje. Queda totalmente, y yo decía, quiero ver el cráter. No, no se veía cráter. Pudo haber sido lo que dicen los palestinos que ocurrió, o mejor, que dice Hamás, mejor, lo que dicen los israelitas que sucedió, que fue un misil que tomó un rumbo distinto, que fue mal disparado y que terminó en el hospital. No lo sabemos, pero el periodista ahí, cuando tiene ese conocimiento, esa duda, puede sacar un análisis sobre el. Pero al menos le está diciendo. Le da una idea. Le está diciendo también el televidente, no crea todo lo que le dicen, ni de aquí ni de allá. Esos son digamos que los gajes del oficio, que hace que el oficio sea interesante, importante, pero que también el televidente tenga la oportunidad de dudar, para que esa verdad que tanto se sacrifica se conozca. Yo le sumaría también, Carlos, un elemento al que tú dices, digamos, conocer, obvio, pero también la seguridad de los periodistas. Esta semana ya llevamos 7 periodistas asesinados en el contexto del conflicto palestino-israelí.
vieron ustedes, porque las imágenes están ahí en YouTube, impresionante, un cámara, estaban varios, había un cámara de la agencia Reuters cubriendo lo que es el fuego cruzado entre Hezbollah e Israel en la frontera con el Líbano y de un momento a otro vi un rafagazo y termina muriendo este cámara de la agencia. Pero lo que les digo, 7 periodistas, reporteros sin fronteras, nuevamente se ha manifestado frente a esto, que saquen a los reporteros, a los periodistas como objetivo militar de este conflicto, que se respete. Y aquí hay una cosa muy dolorosa. El año pasado, una corresponsal de nacionalidad americana, pero también palestina, su familia era palestina, Sherin, estaba cubriendo una de las revueltas en Cisjordania. Ella iba identificada con su chaleco, con el que andamos todos, el chaleco de prensa, el casco de prensa, y un francotirador le pegó justo el tiro en la parte de atrás del casco que le da contra la oreja. O sea, todo en el cráneo se le pegó y fue un tiro de francotirador. O sea, sabía perfectamente que ella era periodista y aún así la asesinaron. Entonces, la seguridad en esto para los periodistas es altísima. O sea, se están jugando la vida y lo que todo el tiempo y estas imágenes que estamos viendo ahí de apoyo son periodistas que esta semana están enterrando a sus compañeros que han muerto acá. Pero lo segundo, y es un tema que ha sido un gran debate en todos los que estamos en este tema del periodismo en los conflictos armados, es también el estrés postraumático, esa seguridad en términos emocionales post-conflicto para el periodista, porque la agencia o el medio le da unas garantías para que vaya y cubra, pero los que pueden salir con vida después llegan a su casa y los altísimos niveles de depresión, de estrés postraumático. Hemos visto como fotógrafos que se han ganado el premio Pulitzer, que es el premio más grande en términos de fotografía, muchos han terminado después suicidándose después de ver las imágenes que han visto. Entonces, ahí también hay un gran debate que es cuál es la responsabilidad en general de la empresa, de los medios, Claro. con esos periodistas en esos escenarios de posconflicto. Néstor, mire, yo quiero, si les parece, que terminemos con esa experiencia, por lo menos la de Barragán, Sí. que nos quiera relatar alguna experiencia en medio de la cobertura del conflicto, porque es que son muchas las preguntas las que surgen también en cuanto a la seguridad del periodista, también si sienten miedo, cómo es que mientras que la gente huye, ellos van para adentro a donde está ocurriendo el problema. Pero antes de eso, antes de esa experiencia que quisiera que me contaran los dos, que usted nos pueda relatar otro caso, Néstor, también, es, de todas maneras, el periodismo también está para servir. Y en medio de un hecho de conflicto como el del Medio Oriente, no sé, si uno estuviera involucrado, su familia estuviera involucrado en eso, yo lo que quiero saber es tener noticias de mi familiar, es decir, que no solamente la cobertura se concentre en cuántos muertos y Ajá. cuántos heridos hay, quién tiene la culpa de qué, cuál fue el último ataque, cuántos misiles cayeron, sino también ese periodismo al servicio de la gente, al servicio, yo quiero saber si mi familiar está bien o no. En ese tipo de coberturas, ¿qué hay para la gente también en eso? Pues es que eso ha evolucionado, Aleja, porque pues antes no existía el celular, Claro. entonces la oportunidad de comunicación era muy difícil y llegaba el reportero a un sitio de guerra y entrevistaba a la gente que estaba allí, su nombre cuál es, qué quiere decirle. Yo viví mucho eso, por ejemplo, en el terremoto de Armenia, Sí. porque estaba con gente que no había cómo comunicarle a sus familiares que estaban bien o que estaban con vida. Para eso puede servir. Pero yo creo que una fuente muy alta de responsabilidad, Aleja, la tienen no el periodista que está metido allá en el hueco del conflicto o en los dos lados, Sí. sino el que está afuera y que tiene la oportunidad de verlo, digamos, aquí el tercero que está narrando desde acá. Yo le doy cambio a este y le doy cambio a este. Y él es el que está sopesando esto, porque ambos están viviendo dos realidades distintas, ¿no? Claro. Me están disparando de acá y me están disparando de acá. Pero el que está aquí, el director de una Tiene la emisión, visión global, el como jefe, decimos. es el que tiene una alta responsabilidad para que esa realidad se conozca. No sé, Néstor, ¿cómo Mire, lo ves? pero y sobre lo que usted le dice, Barry, se suma que ahora básicamente con el tema de la tecnología todos nos convertimos en unos reporteros, sobre todo la gente que está viviendo el conflicto allá en el Medio Oriente, en eso. Sí, yo creo que ya, como le dice Carlos, ha evolucionado esto tanto que ya el síndrome de la chiva ya casi está por terminarse, porque ya la información rueda más rápido por las redes. Ahora, si ustedes ven el ejercicio periodístico, es la verificación de las imágenes. El New York Times en este momento lo que está haciendo es un ejercicio lento, pausado de todo lo que está llegando, darle la confirmación y eso le da una garantía frente
al público, al consumidor de noticias, de que esa imagen que ya fue filtrada por el New York Times tiene esa realidad. Vean que ya el periodismo no es la lógica del que primero de la imagen, sino que ahora se está convirtiendo en el filtro y en el catalizador de que esa imagen no hace parte de un fake news o está editada o etcétera. Pero Alejandra, también quiero sumar en esta lista de lo que estamos hablando de unos actores que casi nadie habla nunca, pero cuando uno está en los territorios, cuando uno está en el terreno, yo cubro el norte del África y uno siempre tiene a alguien que se llama el fixer. ¿Quién es el fixer? Es el local, el que funciona de guía, de logística y el que lo lleva a uno y lo acompaña de arriba para abajo. Pero esa persona es tan importante que uno siempre le dice lo siguiente al fixer: mi vida está en sus manos, porque el fixer conoce realmente cuáles son las garantías de seguridad en un territorio o no, etcétera. Por ejemplo, yo también soy fixer a su vez de una agencia del Japón y cuando llegan acá los colegas japoneses me dicen lo mismo, es como estamos en Colombia, nos da miedo el contexto de Colombia, usted es el que va a medir y sopesar el tema de seguridad para nosotros, la movilización a las zonas, las fuentes, las entrevistas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? El periodista puede llegar y devolverse a su país con el material y con las notas, etcétera, pero el fixer queda allá. Y ese fixer muchas veces se ha convertido en objetivo militar de alguno de los grupos. Ejemplo, después de Irak y Afganistán, muchos de los fixers que sirvieron para medios internacionales, los talibán, al llegar nuevamente a recuperar el poder, se fueron casa por casa, los sacaban y los decapitaban públicamente por decir que eran traidores por apoyar a Occidente. Entonces, uno siempre que llega a su casa queda con el alma, ¿no? Con el corazón en la mano pensando que el fixer y su familia estén bien y que esa gente que ha ayudado tanto, pues que no vaya a quedar en una situación de peligro. Entonces casi nunca no se habla a nadie de ellos, pero ellos son un actor fundamental en una cobertura. Ahora sí, ya para finalizar, nos pudiéramos quedar aquí un tiempo más extenso porque el tema es interesante a la vez que doloroso, ¿no? Pero quisiera que le contáramos cada uno de ustedes, Néstor y Carlos, una experiencia que nos quisieran compartir para que habláramos de esa responsabilidad, pero también de ese reto tan grande que tienen los periodistas al cubrir este tipo de conflictos, en ese llamado del sentido del deber informar, Néstor. Pues en mi caso yo creo que lo que más me ha marcado es poder estar en el norte del África, en el muro militar que divide Marruecos con el Sáhara Occidental y ver cómo hay un muro de 2.700 kilómetros de distancia que en este momento tiene 10 millones de minas antipersonales y que separa a un pueblo que fue ocupado por otro, un conflicto de ocupación como el que estamos viendo ahorita o como el ruso-ucraniano. Entonces, estar en ese muro, ver el campo minado, ver cómo eso separa a los pueblos, cómo hay familias que quedaron a cada uno lado de los muros y poder escuchar sus historias, es una cosa impresionante. Y una de las cosas que yo lo había escuchado, lo había leído, pero el día que llegué allá, primero, ver el muro es impresionante, ¿no? Un muro en la mitad del desierto del Sáhara, ver las minas antipersonales, no son minas como las nuestras que están enterradas a profundidad, sino están sobre el piso, uno las ve, y son minas que a una vibración fuerte, saltan y estallan a media altura para que la metralla le caiga como en la cara a la persona. Y llegaron a hacer hasta esto, le pusieron ojos, o sea, dibujaron ojos en las minas para que los niños se acercaran pensando que es un juguete y las activaran. Entonces, ver esa realidad tan compleja, a uno lo marca. Y lo que les decía ahorita, uno llega a la casa, pero todas esas situaciones, esas historias, esas familias, pues casi que uno se va cargando con eso también emocionalmente. Barrio, usted. No, pues yo tuve que estar en muchas circunstancias de guerra en nuestro país antes de la firma del Tratado del Acuerdo de Paz. Recuerdo alguna vez un combate que se presentó en Gutiérrez, Cundinamarca, y tuve la oportunidad de llegar a un sitio en donde el 70% de los que estaban muertos allí eran niños, menores de 12, 13 años. Para mí fue muy doloroso eso, muy doloroso. Y tuve la oportunidad también de tener un ratico de resiliencia cuando regresé de Haití, pero eso son causas distintas, porque un fenómeno natural, pues, pero también ver 20.000 muertos en una zona es complejo. Y llegar acá como a descargarse de toda esa información, porque yo creo que el periodista cuando está informando solamente está pensando en informar y en hacerlo bien. Claro. Cuando termina eso es cuando viene la descarga emocional y cuesta trabajo dormir.
Yo estuve en el Nogal. No digo que es una fortuna, pero tuve la oportunidad de ser el primero en entrar al Nogal como periodista y recorrer las esquinas del Nogal y ver la muerte como la vi. Y yo todavía escucho... En Bogotá, el ataque que hubo, la bomba claro, que estalló en el Nogal. En el Nogal. Y yo todavía, Néstor, escucho el ulular de algunas sirenas de carros viejos y mi cabeza inmediatamente se va allá, a eso que nos tocó vivir. Pues ahí está esa gran responsabilidad que tenemos como periodistas, ustedes que ya nos cuentan esta historia con toda la experiencia del mundo, pues yo hablo por mí también que estoy en ese camino todavía joven, pero que bueno, que entiendo de esa gran responsabilidad que tenemos al tener los micrófonos, al tener las pantallas, al tener esa oportunidad de cubrir todo tipo de noticias desde diferentes sectores. Muchísimas gracias, Néstor, por acompañarnos y por permitirnos abordar este tema hoy en Sala de Prensa. A ustedes muchísimas gracias y les recomiendo a ustedes y a los televidentes una película, un documental realmente que está en Netflix, se llama Morir para contarla. Es la historia de grandes colegas españoles que han estado cubriendo muchos conflictos, amigos que han perdido la vida ahí en los cubrimientos, como el gran David Beriain. Entonces, les dejo esto para que también el público pueda ver el otro lado de la moneda, ¿no? Porque siempre no se conoce realmente qué pasa con los periodistas. Entonces, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y a Carlos, para mí es un honor que me acompañe aquí porque es uno de los maestros, sin lugar a dudas, en este tema en Colombia. Néstor, muchas gracias. Y lo dijo usted, lo ha dicho Néstor, nuestro trabajo se llama responsabilidad. Sí. Y cuando se informa con responsabilidad, la gente se lo agradece a uno. Yo no tengo más que alegría y satisfacción cuando salgo a una calle y la gente me dice, gracias por informarnos. O cuando yo llego a un sitio y me dice, ¿qué pasó acá? Porque si usted está aquí es porque pasó algo grave. Sí. Y seguramente sí ha pasado. Ese es el mensaje para ustedes, la nueva generación, mi querida Alejandra. Carlos, gracias Trabajo por estar con aquí. responsabilidad. Gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa y a todos los usuarios también. Que tengan una feliz noche.